¿Qué pasaría si México y Brasil despertaran al mismo tiempo como superpotencias? Imagina dos gigantes latinoamericanos desafiando a Estados Unidos, China y Europa en el mismo instante. El resultado no sería integración ni armonía, sería un terremoto global. Aquí, en este canal, analizamos la geopolítica, la historia y el poder que mueven el mundo. Desvelamos lo que los medios no cuentan, y exploramos escenarios que pueden cambiar tu futuro. Porque los imperios no avisan cuando caen, ni cuando nacen. México, heredero de Zapata, de Cárdenas, de la Revolución Petrolera. Un país que hoy vive bajo la sombra de Estados Unidos y la violencia del narco. Brasil, marcado por Lula, Dilma y Bolsonaro, siempre en tensión entre democracia y autoritarismo. Hoy, con Lula de nuevo en el poder, se proyecta como la voz del sur global. Pero ambos tienen una pregunta pendiente: ¿serán superpotencias o serán ruinas? ¿Salvarán a América Latina? ¿O la arrastrarán al abismo? México es una tierra de contradicciones. Un país que en el siglo XX inspiró revoluciones, pero en el XXI exporta violencia. El México de Emiliano Zapata, de Lázaro Cárdenas, de la nacionalización del petróleo en 1938. Ese México que desafió a las grandes potencias y soñó con un destino propio. Pero también el México que perdió la mitad de su territorio frente a Estados Unidos. El México que firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994, apostando todo a la globalización. Y el México que hoy depende en más de un 80% del comercio con Washington. Según el Banco Mundial, México es ya la 13ª economía del mundo. Su población supera los 120 millones y la mayoría son jóvenes. Un país con industria, petróleo, litio y un potencial energético casi infinito. Pero atrapado en su cara B, desigualdad, pobreza y violencia. Los cárteles de la droga no son simples mafias, son estados paralelos. Controlan rutas, impuestos, territorios y hasta gobiernos locales. La DEA reconoce que parte del territorio mexicano es ingobernable. Imagina por un momento un México donde el narco sustituye al Estado. Sería el primer narcoestado del G20. Y estaría pegado a la frontera más vigilada del mundo. La historia reciente lo confirma. Felipe Calderón militarizó la guerra contra el narco, y dejó más de 120.000 muertos. Enrique Peña Nieto prometió reformas, pero gobernó marcado por escándalos de corrupción. Hoy, con Andrés Manuel López Obrador, México intenta pacificar el país con su lema: abrazos, no balazos. Pero los homicidios se mantienen en niveles de guerra. Según datos de la ONU, en algunas regiones hay más muertos por violencia que en Irak. ¿Puede un país así aspirar a ser superpotencia? ¿O es un gigante condenado a desangrarse en sus propias calles? Y, sin embargo, México tiene cartas poderosas. Una de ellas es el agua. El norte concentra acuíferos estratégicos, cada vez más valiosos en un planeta sediento. Un informe de la FAO advierte que en las próximas décadas, el agua será más importante que el petróleo. ¿Y quién controla esos acuíferos? En muchos casos, las comunidades. Y también los cárteles. Otra carta es el litio. México posee vastas reservas de este mineral, clave para las baterías del futuro. El gobierno de AMLO lo nacionalizó en 2022. Pero las presiones internacionales no tardaron en llegar. China y Estados Unidos compiten por ese recurso. México, atrapado entre dos gigantes, puede ser actor decisivo en la transición energética. Pero la gran pregunta es política: ¿qué pasaría si México se independizara de Estados Unidos? Un México que diversifica sus exportaciones hacia China, Europa y América del Sur. Un México que usa su petróleo, su litio y su agua como armas geopolíticas. Ese país podría convertirse en la superpotencia industrial de América Latina. El escenario contrario es aún más inquietante. Imagina un colapso en Washington, con Estados Unidos debilitado por divisiones internas. La frontera sur quedaría expuesta. El narco se expandiría, cruzando al norte, convirtiéndose en un poder binacional. Un estado criminal compartido entre México y Estados Unidos. Ese sería el peor escenario distópico de la Casa Blanca. La historia nos recuerda algo: cada vez que México se debilita, alguien más se fortalece. Hoy puede ser el narco. Mañana puede ser China, infiltrándose con inversiones estratégicas. Según The Economist, Pekín ya ha financiado puertos y energía en territorio mexicano. Un caballo de Troya chino a las puertas de Texas y California. Brasil es un continente disfrazado de país. El gigante verde del Atlántico Sur,
dueño de la Amazonía, del petróleo y de la soja. El país que siempre estuvo llamado a liderar el sur, pero nunca termina de despertar. Su historia es distinta a la de México. Brasil no se fragmentó tras la independencia, se convirtió en un imperio. Un imperio que le dio estabilidad en el siglo XIX, pero también lo aisló de sus vecinos. Mientras México miraba a Estados Unidos, Brasil miraba al Atlántico. En el siglo XX, Brasil intentó industrializarse. Dictaduras militares, planes económicos y deuda marcaron su destino. El milagro brasileño de los años 70 terminó en hiperinflación y pobreza. Pero a principios del siglo XXI, el mundo volvió a mirarlo con respeto. Lula da Silva llegó al poder en 2003 con un mensaje claro: Brasil sería la voz del sur global. En la primera década de este siglo, con Lula y Dilma Rousseff, Brasil creció como nunca. La pobreza cayó, la clase media se expandió, el país organizó el Mundial y los Juegos Olímpicos. Por un momento, parecía que Brasil al fin se convertía en potencia global. Pero la cara B llegó rápido. Escándalos de corrupción como el caso Lava Jato arrasaron con la credibilidad política. Dilma fue destituida, Lula encarcelado, el país se polarizó. Y entonces apareció Jair Bolsonaro. Bolsonaro gobernó con un discurso agresivo, militarista, negacionista del cambio climático. Se enfrentó a Europa, se acercó a Trump, debilitó las instituciones democráticas. La deforestación en la Amazonía alcanzó niveles récord. Occidente empezó a hablar, por primera vez, de una posible intervención internacional en la Amazonía. Imagina ese escenario: tropas de la OTAN desplegadas bajo pretexto de proteger el pulmón del planeta. Aviones militares sobrevolando la selva con banderas extranjeras. Brasil acusando a Occidente de imperialismo verde. Un choque que podría ser la primera guerra climática de la historia. Hoy, con Lula de vuelta en el poder, Brasil intenta recuperar su papel internacional. Impulsa los BRICS como bloque alternativo al G7. Participa en bancos de desarrollo paralelos al FMI y el Banco Mundial. Y tiene a Dilma Rousseff como presidenta del Banco de los BRICS, una jugada simbólica. Pero la pregunta es, ¿realmente Brasil lidera, o simplemente sigue a China? Según datos de la CEPAL, más del 30% de las exportaciones brasileñas van a China. Soja, carne, minerales, petróleo, la despensa del dragón asiático. En cambio, solo un 10% va a Estados Unidos. Pekín no solo compra, también invierte en energía y telecomunicaciones brasileñas. Brasil es, para muchos analistas, el caballo de Troya de China en Occidente. Y aquí surge el escenario distópico: imagina submarinos chinos operando desde puertos brasileños en el Atlántico Sur. Imagina acuerdos militares secretos entre Brasilia y Pekín. Washington no podría ignorar esa amenaza. El Atlántico, que siempre fue seguro para Estados Unidos y Europa, dejaría de serlo. Pero Brasil no solo depende de China. También depende de sí mismo, y ahí está su debilidad. Un sur rico, industrializado y moderno. Un nordeste pobre, dependiente y marginado. La fractura interna alimenta resentimientos que podrían convertirse en separatismos. ¿Qué pasaría si un Brasil dividido estalla en tensiones regionales? El sur, cansado de subsidiar al nordeste, podría exigir independencia. La Amazonía, militarizada, se convertiría en zona de guerra interna. Un Brasil fragmentado sería un terremoto global. El país que alimenta a 1.000 millones de personas se hundiría en el caos. Y no olvidemos el factor militar. Brasil tiene el mayor ejército de América Latina. Un ejército que históricamente se ha visto a sí mismo como salvador de la patria. Si la política civil colapsa, las Fuerzas Armadas podrían retomar el poder. Un Brasil militar, aliado con China o Rusia, sería un desafío directo a Occidente. La historia de Brasil es la historia de un gigante que no sabe hacia dónde caminar. Con Lula, intenta volver al liderazgo global. Con Bolsonaro coqueteó con el autoritarismo y el aislacionismo. Con Dilma, quiso ser potencia, pero terminó en crisis. Cada paso hacia adelante parece seguido de dos hacia atrás. La pregunta sigue abierta: ¿será Brasil el motor del sur global o el eslabón más débil del sistema? ¿Será líder o será fractura? ¿Superpotencia o caballo de Troya? México y Brasil son como dos titanes dormidos, en extremos opuestos del continente. Uno, atado a Estados Unidos y amenazado por el narco. El otro, cortejado por China y desgarrado por la desigualdad. Separados parecen débiles, juntos podrían sacudir el orden mundial.
Imagina un escenario donde despiertan al mismo tiempo. México controla al narco, diversifica su comercio y aprovecha su litio y agua. Brasil consolida los BRICS, lidera el sur global y convierte la Amazonía en carta de negociación. Ese eje sumaría más de 400 millones de personas y un PIB comparable al de Japón. Por primera vez, América Latina no sería un patio trasero, sino un polo de poder. Pero el otro escenario es más oscuro. México, satélite de Washington, se convierte en bastión occidental contra China. Brasil, caballo de Troya de Pekín, se inclina hacia Xi Jinping y Putin. El continente se convierte en un tablero de guerra fría. Trump, desde la Casa Blanca, podría ver a México como su fortaleza y a Brasil como traidor. Putin y Xi verían en Brasil un aliado perfecto para debilitar a Occidente desde dentro. La guerra no sería abierta, sino híbrida. Hackeos, sanciones, guerras mediáticas, infiltraciones. La frontera norte de México convertida en la muralla occidental. La Amazonía brasileña convertida en santuario del sur global. Dos mundos enfrentados en el mismo continente. Existe un tercer escenario aún más distópico. México colapsa como narcoestado. Brasil se fractura entre el sur rico y el nordeste pobre. Los cárteles y las mafias amazónicas toman el poder local. Las potencias extranjeras aprovechan para repartirse recursos, agua, petróleo, litio, alimentos. América Latina reducida a botín, como en los viejos tiempos coloniales. Pero también existe la utopía. Un pacto entre México y Brasil, más allá de sus diferencias. Un tratado de integración energética, industrial y militar. Un bloque que combine la industria mexicana con los recursos brasileños. Un eje que obligue a Estados Unidos, China y Europa a negociar en igualdad. ¿Es posible? Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero la historia enseña que los gigantes dormidos siempre terminan despertando. La duda es si lo harán como salvadores, o como monstruos. Y mientras tanto, el mundo observa. Trump promete recuperar la grandeza de Estados Unidos. Putin insiste en que el orden occidental está muriendo. Xi Jinping expande su influencia sobre el sur global. Y México y Brasil siguen dormidos, esperando su turno. La pregunta es inevitable: ¿qué pasará cuando despierten? ¿Quién controlará el siglo XXI, las viejas potencias? ¿O los gigantes latinoamericanos? Si quieres entender ese futuro, este es tu canal. Suscríbete ahora y no te pierdas el próximo análisis. Porque el mapa del mundo está cambiando. Y América Latina puede ser el epicentro.